corazón siempre se dirige hacia la izquierda? No. No, si tenemos sitios inversos totales. Eso puede pasar también. Sitios inversos totales, que es una condición genética donde todo está al revés. El hígado va a estar a la izquierda, el corazón se dirige hacia la derecha. Puede pasar. ¿Qué otra cosa? ¿El corazón cuánto pesa? Esos chiquillos crean... Bien, muy bien. Y si yo veo esto que está acá y veo esto que está acá versus este que está acá, ¿son iguales? No. ¿Por qué no serán iguales? ¿Qué puede influir en el tamaño y consistencia del corazón? Aparte de los métodos de fijación, qué sé yo. ¿No? La edad, ¿no es cierto? Si es hombre o mujer, es decir, el sexo, la raza, muy bien. ¿Qué más puede influir? Deporte. Bien, actividad física, súper bien. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el miocardio en una persona sometida a ejercicio continuo a lo largo de su vida? Se hipertrofia. Bien. ¿No se hiperplasia? No, porque esas no tienen replicación. Muy bien, porque la hiperplasia aumenta el tamaño del órgano por división celular. O sea, que aumenta el número de células y por eso crece el órgano. La hipertrofia es porque la célula en sí crece. Y en suma se ve el órgano grande. Acuérdense de eso. ¿Por qué es importante que se acuerden del peso? Porque es importante que se acuerden cómo crece el corazón. Porque esto es una de las cosas más útiles que uno lamentablemente en esta prueba no aplica, pero que sirve para los ramos que van a ver de ahora en adelante. Así que acuérdense de esas cosas, porque después tiran la punta al aire y todos quedan callados. Y es fome, porque en realidad sí lo pasaron y tienen una buena base de corazón, pero se olvidan esos detallitos, que son importantes para otros ramos, como fisiología, como patología. ¿Ya? Así que recuerden. Entonces, bien, los factores que pueden alterar el tamaño del corazón están muy bien dichos. Entonces, por ejemplo, este corazón nosotros podemos definir que quizás es de una persona joven, ¿no es cierto? Poco estimulada al ejercicio y mujer, probablemente. Puedo establecerlo como probabilidad. El peso del corazón, ¿no es cierto?, va a ser dependiente del tamaño. Es igual importante. La forma es constante, es decir, el corazón siempre tiene el mismo tamaño, o sea, la misma forma como tal. ¿Qué puede alterar la forma del corazón, no el tamaño? ¿Qué creen ustedes? Piensen, si algo que es muy bacán de cardio, que probablemente a los que sean muy lógicos para pensar, se les va a hacer muy fácil cardio. No solamente la anatomía, también la histología, también la fisiología y también en sí la especialidad. Puede que un infarto al miocardio, ya que se mueren células que se necrosan y puede cambiar. O sea, antes de eso te morís, sí, pero sí. Va a llegar con un daño gigante. ¿Ah? Contusiones del pecho. Es que igual, por el daño, sí, obviando el daño, como daño como tal. El corazón en sí, ¿qué hace? ¿Qué es el corazón? Definirlo en una palabra. Bien, bomba. Eso es importante. Es decir, ejerce fuerza para sacar la sangre y empezar a hacerla circular por todo el cuerpo. Bien, ¿qué pasa si yo aumento la presión sanguínea? ¿Cómo se llama eso? Hipertensión. Bacán. Prevalente, ¿no? Sí. Muy prevalente. Ya. Entonces, ¿qué creen ustedes que es peligroso la hipertensión para el corazón? ¿Por qué es tan importante si la persona se siente súper bien cuando está hipertenso? No es sintomático, es un asesino silencioso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que vencer el corazón para sacar la sangre? Física. La presión de la arterial, sangre. ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta presión tiene que ejercer? ¿Cuál es el valor normal de la Para presión empujar la sistólica? 120. ¿Sí? Esa es la presión que tiene que vencer el corazón en cada latido. ¿Qué pasa si yo tengo hipertensión? 140, 150, 160. Tiene que ser mayor esfuerzo. Tiene que hacer mayor esfuerzo, súper bien. Por lo tanto, la adaptación del corazón va a hacer lo que sea. ¿Sí? Entonces, es importante saber que todos los órganos del cuerpo se adaptan. Y es lógico. ¿Se dan cuenta que es súper lógico? Obvio, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, piénselo de esa forma. Todo lo que vamos a estudiar de ahora en adelante es súper, súper obvio y lógico. Y muy asociado a la física. ¿Ya? Entonces, ahora empecemos. Este corazón va a estar en el tórax normalmente en una localización llamada mediastino. ¿No es cierto? ¿En qué parte del mediastino? Medio, que es una parte del mediastino inferior, ¿no es cierto? ¿Y el mediastino qué es? Es una cabeza abierta. Sí. No, el mediastino. No, es una... El espacio entre los dos pulmones. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a tener un lugar donde estaba el corazón, que si yo lo muevo, por ejemplo, queda un espacio, es decir, que esto tenía un lugar que se le llama lecho cardíaco, que está en el mediastino medio. Que si yo saco el corazón, queda como ahí la formita, listo, lecho cardíaco. ¿Sí? Este va a estar desplazado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Por lo tanto, su diámetro mayor va a ser desde derecha hacia la izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Ese es su eje mayor, oblicuo. Eso es importante. Por lo tanto, el corazón comienza al centro, porque siempre cuando era chico, no, el corazón está al medio, otros dicen, no, está acá, hacia la izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué lo decían? Porque no, yo lo siento acá a la izquierda. ¿Pero eso significa que esté todo el corazón a la izquierda? No, sino que se desplaza hacia allá porque su eje mayor es oblicuo, ¿sí? Por lo tanto, está en ambos lugares, ¿sí? Bacán. ¿Qué es lo que sentimos afuera? El choque del vértice de la caja torácica. Bien, entonces cuando nosotros vemos esto por fuera, ¿cómo se llama el espacio que uno ve desde la anatomía de la superficie? La región cardíaca. El espacio precordial, súper bien. Y eso hay que delimitarlo, ¿sí? Porque si hablamos de un espacio,
seguramente nos van a preguntar límites. Y eso ya lo entendieron, ¿no es cierto?, con miembro superior. Límites, súper importante. Entonces, si yo trazo este espacio que es como, ¿qué es figura geométrica? ¿Un trapecio? Un trapecio, ¿no es cierto? Tenemos que definir los vértices. El superior derecho, ¿dónde va a estar? Ya, bien. El izquierdo. Ya, la línea parasternal, que es como 1 centímetro del esternón. Después el izquierdo, ¿dónde va a estar? A nivel de... 5 centímetros en el margen inferior del no. Margen superior igual del segundo cartílago costal. Bien. Después nosotros bajamos recto por acá. Fíjense que aquí baja derechito el espacio. ¿Dónde llegamos? ¿Hasta dónde? Quinto espacio intercostal. ¿O quinta costilla, como les dijo? ¿Quinta costilla? Ya. No, intercostal. Ya, la articulación entonces. Ah, tiene razón. Sí, la articulación entonces que es condroesternal. ¿Sí? En el quinto espacio intercostal. Después esto se desplaza hacia la izquierda y por eso nos da la forma de trapecio. Y este es el importante. Este vértice del trapecio, que va a ser en el quinto espacio intercostal, 8 centímetros a la izquierda de la línea parasternal. ¿Sí? Eso recuérdenlo porque fijo pregunta. ¿Sí? Límites, acuérdense de todas esas cosas, son súper importantes que las memoricen. ¿Y ese espacio precordial para qué me sirve a mí? Delimitarlo. Porque va a llegar un paciente que va a ser viejito, va a ser fumador, va a ser hipertenso, va a tener altas placas ateroscleróticas en sus arterias y va a llegar así. Siento que tengo un elefante sentado en el pecho. ¿Sí? Y eso se describe como dolor precordial. Entonces ahora ustedes saben lo que es el dolor precordial. ¿Dolor dónde? En la zona. En la zona precordial. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso. Cuando nosotros vamos, entonces sacamos este pedo external, ¿no es cierto?, que es una relación importante del corazón, nos vamos a encontrar dentro con el lecho cardíaco y el corazón. Pero ¿el corazón está directamente en relación con los pulmones o no es una relación directa? No es directo. ¿Y quién es tan directo? ¿Por qué? Pericardio. Por el pericardio, súper bien. Entonces, antes de hablar de corazón, tenemos que hablar del pericardio. Después nos vamos a ir a estas cosas lindas que tenemos acá. Entonces, el pericardio, nosotros... ¿Quién estuvo conmigo la semana pasada? Ya, ¿se acuerdan un poco? Porque lo hicimos rápido. Ya, primero tenemos que saber que tiene dos capas, donde va a ser una superficial y una profunda. Y esta profunda se divide en dos más, en una superficial y una más profunda todavía. ¿Sí? Entonces, la más superficial, la que nosotros encontramos por fuera, que es esto que yo tengo acá, va a ser el pericardio fibroso. ¿Sí? Y ese pericardio fibroso va a tener una característica, que va a ser otorgarle la resistencia al saco pericárdico. ¿Ya? Y la gracia que tiene, que va a estar acá por fuera, va a formar los ligamentos del pericardio, que lo van a mantener adherido al peto external, por ejemplo, y abajo al diafragma. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? Van a tener dos por anterior y uno por abajo. Externo pericárdico superior y inferior. Súper bien. ¿Dónde llega el externo pericárdico superior? Pregunta. Manubrio external, ¿no es cierto? A la articulación del manubrio external. ¿Y el inferior? El proceso Proceso sifoide. Súper bien. ¿Y después qué ligamento me falta? La membrana. Pericardiofrénico. Esta ¿Sí? vez, Que está acá. ¿Les dijo membrana o ligamento? ¿Membrana? Ya, membrana entonces para este año. Membrana pericardiofrénica. La pueden encontrar de las dos formas. Y la gracia es que algo que hizo el año pasado es que pinchó esto que está acá. Lo cual todos le pusieron membrana pericardiofrénica. Sin embargo, lo que él dijo es que esto en realidad era pericardio seroso. ¿Ya? Eso dijo el año pasado. Y que el ligamento en sí va a ser la unión. ¿Ven que cuando yo estiro ahí veo como unas fibras? Una parte más blanquita, ahí está la unión del pericardio con el diafragma, con la fascia diafragmática que está por encima. ¿Sí? Que acuérdense que esta fascia diafragmática también va a ser una continuación de la fascia endotorácica. ¿Sí? Entonces recuerden eso. Eso que está ahí debería ser en sí el ligamento pericardiofrénico. Otra cosa sí, lo de la membrana pericardiofrénica ya no se llama así según Enrique, se llama broncopericárdica. ¿Broncopericardico? Sí, dijo, de hecho, el mismo dijo, no sé por qué le dicen así, si la hueá está entre el pericardio y el diafragma. Qué raro. Nunca lo he escuchado. Ya, pero si lo dijo, cambió este año. hay que acatarlo. ¿Ya? Nunca lo he escuchado. ¿Cambió este año? En la live. ¿En serio? Sí, por eso. Bueno. Entonces, ¿quedó claro entonces esos ligamentos? Eso es pericardio fibroso. Cuando yo levanto este pericardio fibroso, fíjense que acá por fuera es una cosa y por dentro es otra cosa. Acá no se nota mucho la diferencia, pero debería notarse acá que tiene esta consistencia, que es muy similar a la pleura y es muy similar al peritoneo. Por lo tanto, esto es pericardio seroso. Y este pericardio seroso va a tener una hoja que va a ser más superficial, que se llama parietal, que es esta, la que va pegada al fibroso por dentro, y la visceral, que va a ir pegada al corazón, al órgano, por eso se llama visceral. ¿Sí?
Y la gracia es que en el corazón tiene un nombre más fácil que anotar hoja, visceral, del pericardio, seroso en la prueba, sino que le ponemos simplemente epicardio, ¿sí? Que es la capa más superficial del corazón. Recuérdalo porque después lo vamos a retomar, ¿ya? Porque mediante el epicardio es donde alcanza los vasos coronarios y ahí perforan hacia el miocardio. Por lo tanto, la primera zona irrigada del corazón va a ser el epicardio. Y lo último en irrigarse va a ser el endocardio, ¿ya? Lo cual también explica los fenómenos eléctricos también del corazón que van a ver. No sé si les pasó el electro, algo de electro, ¿sí? Ya, después vamos a tomar un poco de Lo electro. otro, Pero es muy básico lo que hace, así que no se asusten porque el electro es horrible, pero por ahora va a ser como lo necesario, ¿sí? ¿Estamos claros con el pericardio? ¿Sí? Ya, el pericardio, otra gracia que tiene es que va a tener espacios dentro, ¿ya? Y este espacio uno va a ser relleno de líquido, es decir, que una cavidad virtual, como decías tú, que probablemente te confundiste, que es el espacio entre los dos pericardios, la hoja visceral y parietal del pericardio seroso, que ese es el espacio pericardio, ¿sí? Del saco. Y ese espacio tiene líquido, ¿para qué? Para que este epicardio con la hoja parietal rocen sin ningún problema y se mueva el corazón libremente dentro del saco, ¿sí? Muy similar a lo que pasa con la pleura parietal y la visceral. ¿Se acuerdan que había un líquido pleural, ¿no es cierto?, que provoca? Bien. Entonces, como ustedes comprenderán, si hay un proceso inflamatorio acá, lo mismo pasaría en la pleura. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con una inflamación? ¿Qué pasa cuando a ti se te inflama una herida, por ejemplo? Hay secreciones, ¿no es cierto? Porque hay un exudado. Y ese exudado va a aumentar, ¿no es cierto?, esta presión interna y eso se llama pericarditis. Y por eso al final este líquido puede llegar a ser una pericarditis constrictiva y comprimir el corazón y hacerlo dejar de latir y muerte súbita. ¿Peligroso? Sí, bien peligroso. Por eso es que hay que ponerle alta atención a esta enfermedad. Y es por un aumento líquido pericárdico. Entonces, después, cuando hablamos de otros espacios que hay acá, cuando nosotros ya entramos dentro de la cavidad pericárdica, va a haber un seno que lo ha pinchado infinitamente por los siglos de los siglos, amén. Que es este, que yo paso 2 dedos por acá abajo del arco aórtico. Porque acuérdense que el pericardio sube y tiene un vértice arriba, ¿sí? Y cuando llega arriba, la gracia que tiene es que después se continúa como la adventicia de los grandes vasos, ¿sí? Eso es importante. Entonces va a quedar un espacio metido acá adentro, ¿sí? Acá abajo, bien abajo. Y ese espacio que acá no se alcanza a palpar bien, debería ser en otro cadáver, es el seno transverso del pericardio. Y ese seno lo han pinchado otras veces como un plumón atravesado aquí. Y ese no pongan plumón, sino que pongan que es el seno transverso del pericardio. Ese es el único pinchable en teoría. ¿Por qué? Porque el que es oblicuo es uno que va así. Porque el transverso va así. Y el oblicuo va subiendo así. Va como al lado. Es como una excavación, por así decirlo. Es como si hay un lugar más hondo nomás en la cavidad pericárdica y eso se le llamó el seno oblicuo, ¿sí? No transverso. ¿Para qué me sirve saber qué es el seno transverso? ¿Qué utilidad tiene? Para las operaciones, Ya, pero es que se detiene el Ya, corazón y ahí creo que se ligaba una vena a una arteria y se hacía Se trapase ponía una corazón desde eso, maquinita sí. para la operar el circulación corazón. extracorpórea. Eso. Y acá se hace el pinzamiento de los grandes vasos. Pasa la pinza y corta. Y así se puede hacer la cirugía a corazón abierto, por ejemplo. ¿Sí? Importante. Acuérdense, para la cirugía algún día les pueden preguntar eso. ¿Se dan cuenta que son puros datitos? La gracia de tórax es que es súper clínico, ¿sí? Y lo pregunta, a diferencia de miembro superior de cualquier información clínica. O pregunta muy poco, ¿sí? En este preguntan harto. Hay harta correlación y es bacán porque es muy lógico, ¿sí? Entonces, se acabó eso de los senos. ¿Se entendió pericardio? ¿Difícil? Ya, ahora vamos a hablar un poco, para ir terminando pericardio, cuál es la irrigación y cuál es la inervación del pericardio, ¿sí? Cuando nosotros vemos acá por los lados, normalmente vamos a encontrar un nerviocito que se llama nervio frénico, ¿sí? Que va pasando uno por la derecha y otro por la izquierda. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Lo inerva o no lo inerva? ¿Y para qué lo enervar? Si es que lo hace. ¿Al corazón? ¿Al corazón? ¿Llegará al corazón estos nervios? No. ¿A dónde llega? En la palma. ¿Ya? ¿Y a dónde más? Ya, esto es importante. Esto, chiquillos, por favor acuérdense, porque esto va a llegar, incluso se los van a volver a repetir en pelvis. Y ojalá todos respondan al unísono cuando pregunte el doctor en clase, ¿ya? El nervio frénico hace más que inervar de forma motora el diafragma, ¿sí? El que controla de forma voluntaria nuestra respiración y tiene ciertas experiencias que vienen desde el tronco cefálico en caso que tú te quieras matar aguantando la respiración, porque nadie va a poder, porque en un momento hay que... Porque viene al tiro una respuesta ya, jate, weón. Entonces, respira. Y una contracción involuntaria y nosotros podemos ser inconscientes gracias a esto. Y cuando nosotros la concientizamos, alteramos todo el ritmo respiratorio. Por eso cuando ustedes toman la frecuencia respiratoria, no le deben decir al paciente que le están tomando la frecuencia respiratoria. Porque si no, solito empezar a concientizarlo y va a alterar todo, ¿sí? Por eso uno no está concentrado a respirar, porque es autónomo y se regula mediante la concentración de los gases arteriales, ¿sí? Solito. Esto es la función principal, pero tiene funciones accesorias que no dejan de ser relevantes.
Primero, inervar de forma sensitiva el pericardio. Acuérdense de eso. Y el derecho, o sea que si el izquierdo va a ser más grande que el derecho. ¿Por qué razón? Porque le hace el recorrido por el lado del corazón y como el corazón está desplazado hacia la izquierda, el nervio frénico izquierdo va a ser más largo que el derecho. Acuérdense de eso también. Cuando el nervio frénico llega al diafragma, va a dar unas ramitas que van a ser subdiafragmáticas, ¿sí? Que se llaman nervios subfrénicos. Y estos van a darle inervación al peritoneo en la parte más superior. Por lo tanto, la irritación peritoneal puede dar clínica de dolor en el origen del nervio frénico. ¿Cuál es el origen del nervio frénico? C5. C3, C4 y C5, desde el plexo cervical. Entonces viene el paciente con un dolor en el cuello, homolateral al lugar de la lesión, con una irritación peritoneal que incluso puede llegar a ser un embarazo tubario roto, abajo. ¿Sí? Así que acuérdense eso. El por qué es por las fibras del nervio frénico que inervan el peritoneo. ¿Sí? Eso es lo importante en cuanto al nervio frénico. Hartas cosas. La irrigación del pericardio va a ser principalmente por la arteria pericardiofrénica, ¿sí? Que va a ser una rama terminal de la arteria torácica interna. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra rama terminal? Epigástrica superior. ¿Sí? También al pericardio estuve leyendo por ahí y salen que hay unas ramas tímicas. Así que si llega a salir, sí, las ramas tímicas también le dan ¿Ramas qué? irrigación. Ramas tímicas. Tímicas. Al timo que tiene la torácica interna. También llega al pericardio, eso no lo sabía. ¿O no lo recuerdan? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, y eso es finalmente pericardio. Harto pericardio. ¿Ya? Cuando vemos el corazón, y ahora por fin de una vez vamos a pasar al corazón. Cuando nosotros vemos a nivel macroscópico, ¿no es cierto? El corazón tiene forma de pirámide, ¿sí? Una pirámide de base triangular, ¿no es cierto? Que va a dirigirse de derecha hacia izquierda, ya hablamos del eje mayor, ¿sí? Y la gracia, ustedes pueden ver una diferencia insignificativa entre los ventrículos, por ejemplo. Este es el ventrículo izquierdo, este es el derecho. Entonces, antes de empezar a conversar con ustedes de corazón, quiero que ustedes se ubiquen espacialmente con el corazón. Es decir, que yo les tiro un corazón y que ustedes me digan qué es anterior, qué es posterior. ¿Ya? Primero, para eso tenemos que entender la cara, o sea, quiero decir la base, cuidado, la base, el vértice y las caras que tiene el corazón. ¿Cuántas caras tiene? Si era una pirámide de base triangular. 3. Muy bien. Donde va a tener una cara que es pulmonar izquierda, que va justamente pegado con el pulmón izquierdo. Ahora se llama pulmonar nomás. Sí. ¿En serio? O sea, para efectos de la clase pulmonar izquierda, porque el Es que en sentido realidad anatómico tu son izquierda, 2. tienen razón, ya, ¿sí? No, dijo, Pulmonar. la llamamos pulmonar. Sí, Y pero otra efectos que de va como ahora. hacia anterior y medio superior por ahí, que se llama la esterno-costal, que es diafragmática, que va mirando hacia abajo, hacia el diafragma, por eso se llama así. Porque el corazón va a ir apoyadito en el diafragma. 3 caras. La base, ¿dónde está? Hacia posterior. Esa es la base, el corazón. Así. Esto debería ir como así, y la base está ahí atrás. ¿Con qué calza la base del corazón? Con la salida y la llegada de los grandes vasos. La salida de la aorta, salida del tronco pulmonar, llegada a las venas cavas, con eso calza. ¿Sí? Por lo tanto, el corazón es fijo en la parte posterior y libre en la zona anterior. Y eso le permite que choque con la pared torácica, ¿no es cierto? A través de este fluido que está el líquido pericárdico y permite que roce sin ningún problema. La gracia de esto también es que se supone que hay una estructura que realmente es la estructura fijadora del corazón. Y esa se llama cruz venosa. Y esa cruz venosa, después la vamos a retomar de nuevo, pero tiene que ser que es la vena cava superior, que llega así. Vena cava inferior, ahí tenemos una parte de la cruz, y las 4 pulmonares que llegan 2 y 2 a cada lado. Y ahí tenemos la cruz venosa, que es lo que mantiene fija la base del corazón. ¿Estamos claros? Sí. Después vamos a volver a retomar dónde llegan estas venas. Sí. ¿Ah? Sí, llegan a los atrios. Muy bien. Entonces, primero vamos a hablar de la superficie del corazón. El corazón va a tener 2 capas musculares, una profunda y una superficial, donde la profunda tiende a ser separada cada ventrículo, donde ahí es posible identificarla. Nunca he visto una sección de ambos ventrículos, pero se supone que por dentro las fibras van separadas entre ambos ventrículos y que se unen mediante el septo, ¿sí? El septo interventricular. Donde las fibras que son en cada uno de los ventrículos se van a dar cuenta que el derecho, fíjense el grosor que tiene, es 3 veces más delgado que el izquierdo. Después vamos a ver por qué, pero es lógico en todo caso, ya muchos se imaginan por qué. Entonces, la gracia de esto es que esto está separado por dentro y después tiene una capa muscular por fuera que enrolla todo y une ambos ventrículos, ¿sí? Donde adentro cada ventrículo va a tener sus fibras que vienen así bajando porque son media espiraladas y cuando lleguen al final forman vórtices, ¿sí? Vórtices. Cuando hablamos de las masas musculares ventriculares independientes, hablamos de los vórtices. 1 y 2, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. Y después toda esta masa muscular que va a estar por encima uniendo todo forma el vértice. Por lo tanto el corazón tiene 2 vórtices y un vértice. No olvidar porque eso sale lo verdadero y falso invertido. ¿Ya? Son verdadero y falso. Apex es lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Apex y vértice es lo mismo. Pero si dijo Apex, mejor dígale Apex. Mejor prevenir que lamentar. 2 vórtices y un vértice o Apex.
¿Sí? Los vórtices, acuérdense que era cuando llegaban las dos masas musculares por su lado. ¿Dudas hasta acá? Si hay una duda en medio del camino, levante la mano al toque. Ya no quiero que se queden con la pregunta y después se lo olvide, que a la cagada y después se acuerdan cuando están durmiendo y no pueden dormir. Entonces mejor que se queden, ¿ya? Porque es valioso. Ya, entonces eso es lo que uno ve por fuera. Aparte de eso uno ve surcos, ¿sí? Donde ver un corazón más enterito. Ya, un surco que es súper prominente, uno lo ve acá, mira, entre los atrios y los ventrículos. ¿Cómo se llama ese surco? Coronario. Coronario, muy bien. Y eso hace que se llamen las arterias coronarias, ¿sí? Por ahí van a ir, por el surco coronario. Menos una arteria no ir por el surco coronario. Eso lo van a ver allá de nuevo. Pero ¿qué arteria de las principales coronarias? La derecha o la izquierda, le voy a poner las dos opciones. Una de esas no va por el surco coronario. ¿Cuál no va a ir por el surco coronario? No lo alcanza. El surco coronario es entre los atrios y el ventrículo. Ese surco. Es que depende porque el profe dijo que había variaciones. Sí, pero lo normal. Era una que venía desde arriba. Es que ambas vienen de arriba. Ahí están las coronarias. Una y dos. Derecha e izquierda. La arteria coronaria izquierda nunca alcanza el surco coronario. ¿Por qué? Porque mide alrededor de un par de milímetros y se divide automáticamente. Sí, lo había dicho. Y la interventricular Que era anterior. una cuestión ¿Sí? así. ¿Se acuerdan que sale y se divide? No alcanza su... Y eso es pregunta de prueba, pero es que se las aseguro. ¿Ya? Así que grábenlo, no se les puede olvidar. Para que lo edite. Ya, otros surcos que nosotros tenemos es este surco que tenemos acá, que es el interventricular anterior, y atrás uno menos notorio que es el interventricular posterior, que son los relieves que quedan de las dos masas musculares independientes por debajo de la común. ¿Sí? Otra cosa importante es que el corazón, si bien es una masa muscular, es un músculo especial que también tiene un esqueleto, aunque no lo crean, porque todo músculo tiene que tener un origen y una inserción, ¿o no? Sí. Todo músculo, se supone, incluso el liso, ¿ya? En algún lugar lo tiene. Y este igual lo tiene. De hecho, hay algunos animales, creo que el avestruz, que tiene... ¿Ah? El de caballo tiene huesito. hueso en el corazón. Acá nosotros tenemos un esqueleto fibroso, ¿ya? Que se compone de 4 anillos principalmente. Y un par de ligamentos, y ahí lo estudiarán que no me acuerdo cómo son. Pero tenemos estos dos anillos atrioventriculares, ¿no es cierto? Anillos fibrosos atrioventriculares, acuérdense de ese nombre, porque creo que lo han pinchado y los pinchan como así. Ahí en la orillita. Si les pincha ahí la orillita, debería ser el anillo fibroso. ¿Sí? Ahí la orilla. Él le había puesto un nombre. Es que el osteo es el espacio, ¿cachai? Osteo algo. El osteo es como el espacio, ¿cachai? ¿Ah? No me acuerdo que el profe había dicho que el anillo se llama. Sí, pues el anillo delimita el osteo. Ay, ¿Cachai? El osteo es el hoyito como tal, pero el reborde del hoyito se le llama osteo. ¿Cuál es el nombre completo del anillo? Osteo, o sea, ya, me confundí. Anillo fibroso, atrioventricular derecho e izquierdo. ¿Ya? Y eso forma dos anillitos así. Después, por delante, vamos a tener dos anillos más. Donde inmediatamente, entre medio de los dos, vamos a tener un anillo, que ese es el anillo aórtico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anillo pulmonar, porque el tronco pulmonar siempre va a ir anterior a la aorta. Entonces ahora ustedes ven un corazón cualquiera, y yo ubico el tronco pulmonar primero, y después la aorta, y digo, esto es anterior. Siempre. Siempre el tronco pulmonar va a ir por anterior a la aorta. Entonces ustedes identifiquen al tiro la posición anatómica del corazón, sin mucho lo sé. Por más feo que esté. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya, se entendió el esqueleto fibroso. Aparte de eso, nosotros tenemos entre medio de los anillos unas condensaciones fibrosas que se le llaman los trígonos fibrosos, derecho e izquierdo. ¿Se acuerdan dónde estaba cada uno? sí, uno entre las dos valvas de la. Entre los dos anillos atrioventriculares, ¿no es cierto? ¿Y ese cuál es? El derecho. El derecho. ¿Y el otro dónde estaba? Entre el Entre el izquierdo y el pulmonar. aórtico pulmonar. El aórtico, bien. Y ahí está el izquierdo, ¿sí? Entonces la gracia es que por este anillo interventricular, que es el derecho, o sea, el trígono fibroso derecho, por ahí va a pasar el fascículo que conecta el nodo sinoatrial con el atrioventricular. Eso es pregunta de prueba. Si les pincha acá entre medio, ahí, por decirte, ustedes saben que ¿qué más cuesta? Y te preguntan qué pasa por ahí. Ahí. Les pinchan ahí y les van a preguntar ¿qué pasa por ahí? En realidad tú ves eso y dices, ¿qué más puede ser? Debe ser el fascículo, o sea, debe estar pinchando del trígono. Aquí, ¿qué más va ahí? Bueno, primero, ¿qué haría yo? Reviso si hay una arteria. ¿Ya? Porque puede haber una arteria, que se llama la arteria para el nodo atrioventricular, que pasa justamente por ahí.
Entonces tengan cuidado. Entonces ahí ven la pregunta también, porque no le preguntar qué pasa por ahí. No, esa es la arteria. ¿Ya? No pasa. No, la arteria les van a pinchar qué es eso, no, ¿ya? ¿Sí? Ya, ahora vamos a ir un poco más hacia adentro. Nosotros hablamos de 4 cavidades, ¿no es cierto? Y estas 4 cavidades vamos a tener 2 que son hacia posterior, hacia la base, ¿no es cierto? Que van a ser los atrios, y 2 hacia adelante que van a ser los ventrículos. Estos atrios la gracia que tienen es recibir sangre, y los ventrículos es eyectar la sangre. Esa es la función. Por lo tanto, ¿qué va a estar llegando a los atrios? ¿Arterias o van a estar llegando venas? Venas. ¿Por qué? Porque la definición de vena es un vaso que trae sangre de vuelta hacia el corazón, no su contenido. Su contenido no define el vaso. Es su estructura histológica, ¿no es cierto? Y si trae de vuelta la sangre, se la saca. Y las arterias sacan, ¿no es cierto?, la sangre del corazón. Por lo tanto, nosotros lo vamos a pillar en los ventrículos. ¿Ya? Entonces. No, este no tiene atrio. Acá sí. Los atrios tienen unos apéndices que se le llaman aurículas. ¿Ya? Y estas aurículas desconozco la función que tienen. Sé que acumulan trombo y que después se salen y forman émbolos y te matan. Pero otra función no la conozco. Estas son las aurículas, estas orejuelas que yo tengo ahí, mira. Es como una orejita de un perrito, ¿viste? Muy tierno. Esta es la orejita, ¿viste? Sí, lo puedo tomar y hago un Mickey Mouse. ¿Son orejitas o no son orejitas? Son orejitas, ¿ya? Entonces, no confundir con el atrio. Por eso es que ahora en anatomía se hizo la distinción entre atrio y aurícula. Aunque en la clínica son duros los doctores y todavía no entienden que existe una diferencia. Y le siguen llamando aurícula. Así que cuando entren a semi en tercero, les van a partir la cabeza y van a tener que olvidar todo lo que aprendieron. Exacto. Entonces, esas son las aurículas. Estos atrios, en general, cuando nosotros vemos el corazón derecho por un lado y el corazón izquierdo. Uno, por ejemplo, cuando lean, por ejemplo, algo más clínico, quizás van a hablar del corazón derecho y el corazón izquierdo. Dicen, pero si tengo un solo corazón, ¿por qué hablan del corazón derecho? Hablan de la parte derecha del corazón y la parte izquierda, por si acaso, por si lo leen. Y cuando hablamos del corazón derecho, hablamos del corazón pulmonar, es decir, que toda la circulación que va a decantar en el pulmón va a ser al lado derecho. ¿Y para qué yo voy a querer llevar sangre al pulmón? Para oxigenarla. Por lo tanto, ¿qué sangre va a estar llegando al lado derecho? La sistémica. ¿Sí? Y al lado izquierdo va a estar llegando ¿qué sangre? Pulmonar, y va a salir ¿hacia dónde? Hacia la circulación sistémica ya oxigenada. Por lo tanto, el otro corazón no es pulmonar. No sé cómo le llaman, es corazón izquierdo. Punto. Pero el otro lo pueden pillar como corazón pulmonar. Eso tiene que quedar muy claro. El lado derecho va a ser sangre cochina y el lado izquierdo va a ser sangre bacana. Por lo tanto, el color va a ser distinto también entre la sangre del lado derecho y el lado izquierdo. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante. Porque si yo llego a tener una fístula de conexión entre estos dos vasos por un daño embriológico, un mal cierre, qué sé yo, es grave. ¿Sí? Si yo tengo una comunicación entre los atrios porque no se cerró la fosita oval, tenemos un problema. Donde tenemos guaguitas pitufas que son cianóticas. ¿Sí? Y eso hay que operarlo al instante. Tengo un feto que lo voy a buscar al final donde se ve el foramen oval abierto y con válvula, porque es un feto, entonces lo tiene abierto, porque en el momento de la primera respiración, con el cambio de presiones se cierra. Y eso se sella, que al limbo la fosa oval, ¿no es cierto? Y la fosa oval. ¿Sí? Pero antes era un foramen. ¿Ya? Entonces, este es el lado derecho del corazón, nos vamos a demorar 3 veces más en explicar que el izquierdo, porque el izquierdo no tiene ni un brillo. Es más liso, no tiene como grandes cosas, en cambio el derecho tiene un montón de irregularidad y cositas que detallar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Ahora empieza lo complicado, así que aquí quiero mucha atención. Cuando hablamos del corazón derecho, entonces, primero, ¿qué hago yo? Tomo el corazón, ya, ¿para qué lado está? Yo veo acá el tronco pulmonar. ¿Cómo sé yo que es el tronco pulmonar? Bueno, porque atrás veo la aorta, obviamente. Y porque veo este cono arterioso. ¿Ven el cono arterioso ahí o no? ¿Ven esta cosa como grande que viene así? Es como una elevación que hay ahí. Ahí lo estoy pescando. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Ya, ese es el cono arterioso. ¿Ya? Así que recuérdenlo. Y ahí digo, no, eso sí o sí, porque miren a este otro lado, no hay cono arterioso. Y para empezar no veo ninguna arteria saliendo casi, no hay por dónde perderse. Sin embargo, en corazones más feos sí hay por dónde perderse, harto por dónde perderse. Así que acuérdense de eso, por favor. Que no todos los corazones sean tan bonitos. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Suelen pinchar eso? Suelen pinchar eso, pero a veces pinchan otras cosas en otros corazones. Así que puede suceder. Entonces, cuando nosotros vemos este atrio derecho, nos vamos a dar cuenta de algo. Que no es tan liso como el izquierdo. De hecho, las aurículas, si bien tienen algo útil, entre comillas, no va a ser funcional, sino que va a ser descriptivo. Y es que nosotros abrimos la aurícula y miren lo que va a encontrar adentro. ¿Cómo se llaman esas cositas de forma peineta? ¿Trabécula? No. En el atrio se llaman de otra forma. Músculos pectíneos. Músculos pectíneos van a estar en los atrios. Las trabéculas carnosas, como bien dijiste, están en los ventrículos. Son muy parecidos, pero están en los ventrículos. Acuérdate de eso. Entonces acá tenemos las... ¿Cómo se llaman? ¿Trabécula o no?
No, muy bien, ¿cómo se llaman? Pectinios. Ósculos pectinos. Están solo en los atrios chiquillos, ya tienen forma de peineta. Y en el atrio izquierdo se ven solamente la aurícula como en el fondo de la aurícula, no se ven como en el atrio como tal, acá se ven como harta porción del atrio. La función desconozco para qué existe, para acumular trombos como les dije y que se suelte a un émbolo y te mate. Eso es lo único que sé que hacen. Y en sí el atrio, lo otro que vamos a tener acá, no sé si tengo un atrio más decente como para mostrar. Porque ahí no alcanzo a ver todo dentro. Creo que te quiero buscar el feto. ¿Me esperan? Voy a buscar el feto porque es en todas las entradas de los vasos. Sí. Y sí. Hola, mi voice trying.